Hola, aprovechando que hace bueno en este último viernes de febrero, me he venido a la Gran Vía de Madrid para hacer un dibujo desde arriba de toda la zona de la Gran Vía y la parte de arriba de los edificios, concretamente esa zona de ahí. Entonces me he sentado en una terraza de un hotel, me he pedido una cerveza y estoy esperando que me la traigan y mientras voy a ir empezando el dibujo. Empiezo por la línea del horizonte, que es la línea que está a la altura de mis ojos. En este caso no va a coincidir con la altura a la que está la gente en la calle, como normalmente, sino que va a estar mucho más arriba, puesto que mi punto de vista está más arriba, estoy en una azotea. Marco primero una línea lateral para indicar el límite que va a tener por ahí la imagen. Ahí veis a la izquierda cuál sería la imagen. Y ahora voy a marcar la torre del edificio de Capitol, que está ahí al fondo, el que pone Schweppes en la esquina de Callao con Gran Vía. Y luego voy a ir haciendo más o menos la silueta de este edificio, teniendo en cuenta un poquito la perspectiva. Todas las líneas que están cerca de la línea del horizonte son horizontales, como recordáis, y alguna de abajo ya va siendo un poquito inclinada, como veis en la parte inferior de ese mismo edificio. Aquí, en esta zona de aquí, voy a empezar a hacer la acera derecha de la Gran Vía y en este otro lado voy a hacer la acera izquierda de la Gran Vía, que este sería el límite. El espacio entre las dos últimas líneas sería el lateral izquierdo de la Gran Vía, del que veo muy poquito, muy vertical. Aquí marco más o menos las aceras de la Gran Vía, simplificando mucho, pero para tener un poquito ordenadas las cosas. Iría todo un poquito hacia un punto de fuga que estaría en la segunda línea de la izquierda, a la altura de la línea del horizonte, más o menos, para que os hagáis una idea. Y ahora voy a seguir haciendo los grandes bloques de los edificios de la acera derecha de la Gran Vía. Marco toda esa acera, menos el Palacio de la Prensa que he dibujado al fondo, que es un poco más grande, marco toda esa acera al mismo tamaño, luego ya dividiré en distintos bloques. Y marco también el edificio principal o la parte más reconocible de toda esa acera, que es la cúpula esta de la Unión y el Fénix, que se ve arriba el pájaro grande así con la persona subida encima. Entonces marco ahora toda la forma más o menos de la figura con el pájaro, que quedará como una mancha negra en silueta, y la forma de la cúpula que llega hasta la altura de los edificios que he marcado antes. Una vez que ya tengo esto marcado, voy a ir haciendo ya un poquito básicamente los edificios principales. La idea es dividir verticalmente toda esa parte de la Gran Vía en edificios para que se reconozca que hay varios edificios ahí. No tiene por qué ser exactamente el mismo número de fachadas que se ven en la foto, pero sí las más representativas y sobre todo en la parte de arriba todas estas cúpulas así un poquito diferentes que hay, que es lo que va a diferenciar realmente un edificio del otro, porque la parte de abajo va a ser muy parecida, va a ser simplemente ventanas y balcones, algún anuncio luminoso, algún fachada de un teatro o algo, pero básicamente la parte de abajo de los edificios va a ser muy parecida. Así que defino sobre todo las cúpulas de arriba. Y aquí en la parte derecha voy a marcar el límite de un edificio grande que hay aquí, que se va a ser más o menos el límite derecho del dibujo. Una vez que ya he acabado esto, voy a empezar a marcar algunas guías de divisiones de pisos. Estas no son exactas, no he ido midiendo más o menos las divisiones, son guías así un poco aleatorias que vayan al punto de fuga,
pero que no tienen por qué ser exactas, me van a servir simplemente de guía para hacer otras líneas. Aquí a la izquierda hago lo mismo que he hecho en la derecha, en este caso se ve muy poco del lateral de izquierdo de la Gran Vía, pero sí que se reconoce ahí una estatua de una arquera, creo que es Diana, cazadora, y está encima de un edificio, entonces esa imagen sí que la voy a detallar un poquito y luego ya detallo un poco el edificio que hay en primer plano y los demás van a ser prácticamente líneas verticales. En el edificio del fondo del Capitol marco un poquito lo que va a ocupar el cartel de Vodafone, el cartel que pone Capitol. Hago como unos rectángulos ahí para saber por dónde van. El cartel de Schweppes, este grande cuadrado que hay aquí. Y con esto más o menos ya tengo bastante definido el edificio. Voy a seguir haciendo la parte izquierda del edificio con líneas verticales ahí que indiquen un poco el final del edificio. Y voy a hacer un poquito ahora la separación de este edificio del de al lado, que es el del Cine Capitol. Hago la marquesina esta grande que tiene por debajo el edificio y aquí voy a marcar la marquesina grande del Cine Capitol que está al lado, que tiene una entrada muy grande con una escalera. Es donde estaban las taquillas del cine y eso. Aquí marco un poco la separación de los dos sentidos de la Gran Vía y en cada uno marcaré un par de carriles, aunque tiene alguno más, pero lo voy a dejar simplemente simplificando en 2 carriles. Intento que vayan más o menos las líneas inclinadas hacia el punto de fuga que hablamos al principio. Y ahora voy a marcar así un poco aleatoriamente algunos toldos, algunos letreros luminosos en la parte derecha. Y en el edificio del fondo de Metropol voy a marcar la separación de pisos. Como veis, no estoy realmente contando los pisos que hay para ponerlos, sino lo hago un poco a ojo aproximadamente, las divisiones para que tengan aproximadamente la proporción correcta. Y en estas del lateral, lo que si tienen ellas un poco de fuga, que fugan hacia el punto de fuga ese que hay arriba en la línea del horizonte. Y acabo también este edificio del Palacio de la Prensa, le pongo la marquesina grande que tiene en la esquina, en la acera de la Gran Vía. Y ahora voy a empezar a marcar más o menos los coches, muy simplificado, muy a grandes trazos, que habrá en la Gran Vía. En la Gran Vía, en toda la parte derecha, serán coches que van hacia el fondo, hacia el edificio de Capitol. Y en la parte izquierda serán coches que vengan hacia nosotros. Hago un par de autobuses, que hay varios por ahí, y hago también algunos turismos en las dos vías. Realmente hay más vías, pero con poner esas dos más o menos tenemos suficiente para indicar que hay tráfico por ahí. Ahí en la calle Jacome Trezo pongo también un autobús y un coche y luego hago unas líneas verticales en la acera para indicar que hay personas que van por ahí moviéndose. Son figuras muy pequeñitas que no se van a poder detallar mucho, pero simplemente pues marcarlas como líneas verticales. Ahora hago algún detalle en la parte izquierda, sobre todo un detalle del edificio primero que tengo aquí en la esquina, como son estas columnas grandes que tiene. Entonces, al estar más cerca este edificio lo vemos con más detalle y podemos hacer un poco las líneas que tiene de separación de los pisos. Podemos hacer las ventanas, podemos hacer las cornisas, las columnas, etcétera. Una vez que ya he planteado todo esto a lápiz, voy a pasar a rotulador. En teoría habría que empezar por lo que está más cercano e ir rellenando conforme nos alejamos hacia el fondo del dibujo. Pero en este caso, como la estatua esta
de la Unión y el Fénix está un poquito independiente ahí arriba, pues no tiene nada adelante y voy a empezar por ella, por detallarla un poquito para que se reconozca la figura de la persona y del pájaro. Y luego ya voy siguiendo con la silueta de la cúpula. Voy haciendo también las líneas principales de este primer edificio de la derecha. En este caso sí que voy a intentar ir de lo que está más cerca a lo que está más lejos. Empiezo por el edificio grande de la derecha, que se corta ahí, que marca el límite del dibujo. Y ahora, cuando acabo los detalles de este edificio, ya me voy a meter con el siguiente. Marco simplemente un poquito de cornisa o un poquito de otra cornisa un poco más abajo y algunas ventanas muy simplificadas, son prácticamente rectángulos verticales muy finitos. Aquí voy a marcarle dos sombrillas grandes que realmente no hay en el dibujo, pero le da un toque un poquito diferente, le da un poquito de variedad a esa parte de la terraza y da la impresión de que es una terraza, que puede ser una de las muchas terrazas que hay en la Gran Vía, que se puede subir a un hotel o a un bar a tomar algo, como la que estoy yo, pues da un poco esa idea de terraza en la azotea de la Gran Vía. Luego ya sigo perfilando la cúpula y voy a marcar ya las líneas principales de este edificio, como esta balaustrada grande que tiene unos barrotes, que es de piedra, y esta de abajo que también es de piedra en grande. La marco para que se vea bien el dibujo. Ahora marco todo el lateral del edificio para distinguirlo del siguiente, y voy haciendo todas las ventanas en forma de barra verticales grandes que hay en este edificio. Este edificio tiene separación como de columnas verticales, tiene varios pisos de ventana, pero están como en columna uno encima de otro. De esta forma le doy un poco de personalidad diferente a este edificio para hacerlo distinto de los edificios de al lado. Y aunque sean casi todos iguales y tengan más o menos el mismo tipo de ventana, pues así se diferencia un poquito uno de otro. Voy haciendo también algunos toldos, algunos anuncios luminosos y voy haciendo también otro tipo de ventanas del tipo que he hecho en el edificio este segundo, pero un poquito diferentes para que se vea que son también ventanas grandes, pero que es de otro edificio. La parte de arriba también de este pues la voy perfilando y ya paso al siguiente, todo por orden de cercanía a lejanía. Voy haciendo también algún letrero luminoso, así un poquito aleatorio por ahí, para que se vea que hay varios letreros de hoteles y eso. Y ya empiezo por el siguiente edificio, en el cual marco estas dos cúpulas para que se diferencie del anterior. Y acabo esta cúpula grande que hay aquí en este edificio. Todo esto no sé si lo he dicho antes, pero lo estoy haciendo con un rotulador de 0,2, que para el papel que tengo, que es de 21 por 15, y el nivel de detalle que quiero, viene bien, porque no es demasiado fino como para que se pierda, pero tampoco es muy grueso como para que se empasten los detalles. Entonces, con este rotulador le doy una primera capa a todas las líneas y luego ya si tengo que hacer un detalle mucho más fino, como una tipografía pequeña o algo, pues lo hago con un 005 o así. Y si tengo que hacer un detalle más grueso, como el perfil del edificio o rellenar alguna ventana más gruesa o algo, pues lo hago ya con un 07 o así.
Este edificio del fondo del Palacio de la Prensa ahora mismo está con andamios. Tiene una lona grande que cubre todo el edificio, lo forra entero y no se ve prácticamente nada del edificio. Lo que pasa es que como es una lona que reproduce la arquitectura del edificio en la lona, pues más o menos yo conozco el edificio y lo recuerdo un poquito, y con la ayuda de lo que está impreso en la lona de los andamios y un poco lo que yo recuerdo del edificio, pues voy haciendo básicamente la forma del edificio, que simplifico mucho y así me evito tener que pintar los andamios. Luego ya en los edificios estos de la derecha, pues voy haciendo, siguiendo las guías que he hecho con lápiz, voy haciendo ya todas las ventanas, bueno, todas las que voy a poner, que no son todas las que hay, sino simplemente algunas para indicar, y luego ya voy haciendo la gente, voy añadiendo un poquito más de las que hice a lápiz, para que se vea que hay mucha gente andando por la calle, y ahora ya voy haciendo los coches, que en este caso se verá el espejo, el cristal de atrás, y en el autobús también se verá la parte trasera del autobús. Estas son las líneas de la acera y de la mediana de la calle, y luego hago coches que son prácticamente, como veis, una parte redondeada arriba más pronunciada y una parte bastante más plana en la parte de abajo, y no le meto mucho más detalle al coche. Estas líneas de la mediana así en la calzada que estoy haciendo, luego la dejaré simplemente en blanco a la hora de dar el color, pero de momento me sirve darla en rotulador como una guía para saber por dónde van, y a la hora de luego dejarla en blanco pues tener una referencia. En los coches, como veis, pongo simplemente las ventanas y la sombra de abajo. Y en el autobús he puesto el letrero de arriba donde pone el número y el destino del autobús y el cristal delantero. Y ahora ya voy acabando las aceras de la izquierda y los otros dos vehículos que hay ahí. Este autobús también está de frente y le hago también los mismos elementos que el anterior. Y ya voy siguiendo con la acera, la parte izquierda del dibujo, toda esta fachada que tengo muy en primer plano, que dijimos que la iba a hacer más detallada, entonces pues aquí marco mejor las cornisas, las columnas y todos los detalles para que se vea que está muy en primer plano. Y luego el resto de los edificios prácticamente serán líneas verticales que no voy a poder ni siquiera dibujar ventanas en ellas. Pero este primero, como veis, pues lo detallo un poquito más, con todas sus partes. Aquí el adorno este que tiene encima de la columna. Y luego ya hago el resto de edificios hasta completar toda esa parte y la acera de enfrente también. Ahora continúo ya con el edificio Metropol, le hago esta parte gris que tiene un poquito más oscura, donde están las ventanas horizontales grandes, luego la marquesina y luego detallo alguna puerta por debajo en la tienda que hay abajo. Marco un poquito el letrero del Cine Capitol para que se reconozca bien, y la marquesina grande. Y ahora voy acabando el edificio. Voy haciendo en este de la izquierda el detalle de las ventanas que tiene. Tiene unas ventanas con unas barrotes de piedra, una especie de balconcito ahí. Entonces marco el volumen que tienen las ventanas siguiendo las líneas de perspectiva que he marcado a lápiz. Y le hago también los detalles de los barrotes para que se entienda que es una ventana con sus barrotes, pero no son barrotes metálicos como en un balcón, sino de piedra. Ahora hago ya esta estatua de aquí, de Diana Cazadora, con su arco así bien marcado. Como el arco va sobre el cielo claro, pues queda bastante definido ahí.
Ahora ya me meto con el cartel de Schweppes, el cartel de Capitol. Este realmente habría que hacerlo en blanco sobre azul. Si tuviéramos un cielo muy azul se podría hacer en blanco, pero como realmente el cielo que hay ahora es un poco nublado y clarito, pues lo voy a hacer en negro. Y para que se lea y para que se reconozca, aunque el color sea distinto. Luego voy detallando ya un poquito más el edificio, sobre todo la silueta que tiene, y marco el espacio de las ventanas y luego toda la silueta del edificio, los laterales. Y voy marcando también alguna ventana por ahí, muy simple. En el edificio este de Capitol también voy a ir marcando los anuncios, como este de Schweppes, que también simplifico mucho la letra, pongo la palabra Schweppes para que se entienda y pongo algunas barritas para que se vea que son rayas verticales que hay ahí en el anuncio. Y ahora ya me voy a meter con todos los ventanales que hay en el edificio este que hace esquina redondeado, el Metropol, el Capitol, que diga. Y voy haciendo también las ventanas laterales, un poquito que ya serían prácticamente líneas verticales. Y en esa fachada izquierda simplemente son líneas verticales siguiendo un poco las líneas de perspectiva. Luego en este lado derecho son ventanas también grandes, corridas. Y en el edificio siguiente del cine, pues voy a hacer unas ventanas diferentes que son cuadradas, siguiendo la misma cuadrícula de pisos que tengo en el edificio de Capitol, pero un poquito más separadas y ya con otra forma distinta para que se vea que es otro edificio diferente. Hago algún detallito más de gente, de algún letrero más. Y voy detallando un poquito más las fachadas. Ya prácticamente lo podría dejar tal como está, rotulador. Simplemente voy a acabar de definir las ventanas que tengo hechas y ya pasaría a color. Para hacer el color no voy a ir dibujando edificio por edificio, cada uno con su color, porque como veis son colores muy parecidos y tiene una predominante más o menos amarillenta a todos. Entonces puedo hacer una base común muy clarita en un color ocre muy aguado para que me dé ese tono amarillento. Reservo las cúpulas y reservo algunos de los letreros luminosos, pero realmente es un color muy diluido, muy claro, que todo lo que dibuje encima, luego el color que dibuje encima se va a ver bien, entonces no importa que os saltéis alguna cosa, que tapéis alguna cosa así por error, simplemente la idea es dar una capa lo más uniformemente posible y lo más clara posible, pero que tenga un tonito así un poco amarillo para que me sirva de base de todos los edificios. Y así, como veis, me ahorro el tener que ir uno por uno haciendo los edificios con sus límites y eso, que tardaría mucho más. Entonces, de momento, doy a toda, tanto a la acera derecha como a la izquierda, este color amarillo de base, y cuando seque y ya esté totalmente seco y pueda dar otro color encima, pues ya iré dando un poquito las sombras, tonos diferentes de otros edificios, etcétera. En este edificio también marco esa parte de arriba también un poquito en amarillo, porque como el resto del edificio va a ser más gris, pues así destaca un poquito. Lo siguiente sería ir por la siguiente masa más grande que encontramos, que sería este edificio de Capitol,
Y este lo voy a hacer en un color gris también muy pálido, muy pastel, pero como veis ya es una tonalidad mucho más azulada. He cogido un poco de gris paine con azul cerúleo y con esa mezcla gris muy clara pues voy dando todo este edificio de aquí, tanto la parte central como la izquierda y la derecha, hasta llegar a la acera. Y con eso ya tengo más o menos el 30 al 40% de la superficie de edificio rellena. Y voy a pasar al siguiente trozo más grande de papel que tengo, que sería todas las cúpulas estas grises de los edificios, que ocupan bastante y tienen que destacar por ser muy oscuras. Esto tenéis que esperar un poquito a que seque lo de abajo, pero como ya he dado una capa muy fina y ya está prácticamente seca, no me importa, porque si estuviera muy húmedo lo de abajo, lo que haría sería fundirse el color y, y mezclarse el color de arriba con el de abajo. Pero como ya he visto que está bastante seco, incluso puedo pintar por encima el color gris y no pasa nada, se queda bien marcado. Una vez que he acabado todas las cúpulas grises, oscurezco un poquito más el color y aprovecho para hacer el asfalto de toda la Gran Vía, respetando las aceras, respetando los coches, y como dijimos antes, voy a intentar dejar una línea blanca en medio de los carriles, como límite de los carriles, para que no tenga luego que pintarla a rotulador blanco. Si veis que no podéis porque es muy fino, muy pequeño el espacio que hay, simplemente dais ese gris oscuro en toda la superficie, exceptuando los coches, y luego con un rotulador blanco, pues esas líneas finas de en medio se pueden pintar luego una vez que esté seco ya el color gris del asfalto. Este color gris del asfalto intento que sea lo más oscuro posible porque realmente el asfalto visto de cerca es negro prácticamente, entonces lo más oscuro posible, y luego ya con un color un poquito más claro y con otro tono de gris diferente voy a dar toda la cera para que se diferencie bien la cera del asfalto. Entonces el asfalto va a quedar un poquito más oscuro y la cera un poquito más clara y va a tener un color un poquito más verdoso en este caso. Realmente no importa que tenga una dominante de un color de otro, lo que sí es importante es que se distinga bien un gris de otro. Como veis aquí hay varios grises, la cera y el del fondo de Capitol son un poco parecidos, pero como luego esa parte la voy a oscurecer no me importa. Pero entre el asfalto y la cera, por ejemplo, sí hay diferencia. Ahora con ese gris voy a ir ya oscureciendo algunas partes derechas de los edificios. La luz me viene de la izquierda, por lo tanto tengo sombras en la derecha y tengo luces en la izquierda. Entonces voy viendo un poquito los volúmenes que puede haber entre edificios y de las torres y eso. Y con ese color gris lo voy oscureciendo un poquito todo este tono. En este caso no utilizo el color violeta azulado que suelo usar para las sombras porque estoy dando volumen en superficies que son muy de tonos pastel y que quiero que sigan siendo más o menos de ese tono amarillento. Entonces si doy el azul violeta sería una sombra demasiado contrastada y perdería un poquito todo ese tono inicial que tengo de color gris. Por eso he optado por hacer las sombras más en color gris que en color violeta para que no tengan mucha dominante azul. Ahora toda la parte esta de la esquina, digamos, el canto del edificio, lo pongo un poquito más oscuro para que se diferencie bien la separación de las dos partes que hay del edificio. Y así veis que va ganando un poquito de volumen, de variedad en las zonas. Ahora voy a marcar unas bandas así horizontales suaves en este edificio para dar la impresión de pisos, de separación en distintos pisos. Y ahora voy a ir dando en color azul un poquito oscuro todos los cristales
de este primer edificio que hay a la izquierda, que está en esquina y cerca de nosotros. Van a ser prácticamente las únicas ventanas que voy a dar de ese color, porque el resto van a ser prácticamente negras. Y aprovecho un color así azul cobalto que tengo ahí y voy a ir haciendo todos los autobuses. Los autobuses de Madrid son de este color azul cobalto más o menos y la parte de arriba blanca. Ahora me meto con un color, mezclando con un poquito de azul cerúleo el cobalto que ya tenía, pues voy haciendo un color azul para el cielo. Es un cielo nublado que tiene nubes así intermitentes con poca forma, entonces pues voy haciendo como unas tiras verticales. En este caso he aprovechado la inclinación que tiene la diana cazadora, esa que hay a la izquierda, para aprovechar y seguir esa misma dirección para hacer las nubes en diagonal que van desde abajo hacia arriba. Las nubes prácticamente es ir haciéndolas un poco irregulares, con borde lo más difuminado posible y que vayan siguiendo un poco este patrón diagonal hacia arriba y se pierden un poquito por la derecha. Podéis mezclar el azul también con un poquito de gris para darle ese tono medio de bruma que hay de las nubes. No es un cielo típico de Madrid muy azul, muy intenso, sino que es muy nublado, entonces pues puede tener algún toquecillo de gris también. Y ahora ya voy a empezar con colores un poquito más intensos, ya que tengo todo el fondo de colores pastel de los edificios hecho. Y entonces en este del Palacio de la Prensa tiene una parte que es como de ladrillo, y la voy a intentar reflejar aquí con un color teja así un poquito apagado que he hecho. Marco las dos caras del edificio y luego ya más tarde, cuando vaya secando, voy a ir oscureciendo la cara derecha para que coja un poquito de sombra. Aprovecho este rojo también para hacer algún letrero luminoso, la marquesina esta del Cine Capitol, algún coche y también algunos de los letreros que hay por la calle. Estos verticales, este otro pequeñito. Y es ir un poco alternando según veáis vosotros. Aquí arriba el anuncio este de Vodafone va en rojo. Y luego pues por aquí otro puntito más y con eso ya más o menos tenemos toda la parte roja. Ahora voy a hacer un azul muy oscuro con un poco de gris paine mezclado para hacer en oscuro todos los ventanales estos que hay del edificio de Metropol. Aunque son ventanales corridos con varias ventanas cada uno, hago simplemente la mancha horizontal, que es lo que le da un poco la personalidad al edificio, todas esas ventanas corridas ahí en la esquina redondeada. También la de arriba, la de los laterales. Y sigo con las ventanas del edificio de al lado, que ya son simplemente puntitos que voy dando ahí. Esto básicamente sería el dibujo, hecho así en la calle, en un rato. Tampoco dispongo aquí de toda la tarde para hacerlo, pero bueno, es una primera impresión que luego en casa puedo detallar un poquito más, añadir más colores. Los letreros de los cines y eso sí me da mucha opción de meter más colores o meter un volumen así grande por ahí y rellenando más o menos sin que sea muy cantoso y muy en plan feria así grande
los colores de la calle, puesto que estamos de día y no hay colores muy luminosos. Ahora voy rellenando los cristales de los coches también, de la misma forma que hice los del edificio. Y voy oscureciendo un poquito más los de la parte derecha del edificio, que en teoría está un poquito más en sombra. Le doy también un poco de oscuridad a estos cristales y un poco de volumen también a las cúpulas, por lo menos las que estén más cercanas. Como la luz le viene de la izquierda, pues tienen la parte iluminada en la derecha y son un poquito más oscuras en la parte derecha. Con eso ya más o menos quedaría listo el dibujo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y os espero en la próxima. Gracias.